Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionado de estar aquí hoy con ustedes porque vamos a hablar de un tema que sé que les encanta tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a viajar en el tiempo, bueno, casi, para echar un vistazo a lo que nos depara el futuro, a las series turcas que, según mis predicciones y las tendencias que estoy viendo, van a dominar la televisión en 2025. Sí, lo escucharon bien. 2025, estamos hablando de las historias que van a cautivar nuestros corazones, los personajes que nos van a hacer reír, llorar y, por supuesto, suspirar de amor. Prepárense porque este vídeo está lleno de drama, romance, intriga y, por supuesto, muchas caras bonitas. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mundo de predicciones seriéfilas, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. Espero que se sientan como en casa. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo constante. Si aún no se han suscrito, ¿a qué esperan? Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas, cultura turca y mucho más. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo de las series turcas está en constante evolución. Lo que funcionaba hace unos años, puede que ya no sea tan popular hoy en día. Los gustos de la audiencia cambian, las tendencias se transforman y las productoras turcas son expertas en adaptarse a estos cambios y en ofrecernos historias frescas, innovadoras y sobre todo adictivas. Esta capacidad de adaptación es lo que las ha posicionado como líderes en el mercado internacional y las hace tan interesantes de analizar. Así que basándome en lo que he visto en las novelas que están arrasando en Turquía ahora mismo, en los actores y actrices que están en ascenso y por supuesto, en mi propio olfato seriéfilo, he preparado una lista de las series que creo que van a marcar la pauta en 2025. No es una ciencia exacta por supuesto, pero me baso en años de observar la industria, analizar tendencias y sobre todo, escuchar a la comunidad de fans de las series turcas. En primer lugar, creo que vamos a ver un resurgimiento de las series históricas, pero con un toque moderno. Ya saben, esas historias épicas llenas de batallas, intrigas palaciegas y romances prohibidos, pero contadas desde una perspectiva más actual, con personajes femeninos fuertes e independientes que desafían las normas de la época y que luchan por sus derechos. Imaginen una serie sobre una sultana poderosa que no se conforma con ser solo una figura decorativa, sino que toma las riendas del imperio y lo transforma para siempre. Creo que ese tipo de historias van a conectar muy bien con el público. Pensemos en el éxito de series como Muhteşem YZYL, que demostró que hay un apetito enorme por este tipo de narrativas. Pero ahora, el público busca algo más que solo el recuento de hechos históricos. Quieren personajes con los que puedan identificarse, que tengan dilemas morales y que representen una visión más progresista de la historia. Además, las series que exploran temas sociales relevantes seguirán siendo muy importantes. Temas como la desigualdad, la discriminación, la violencia de género y la salud mental son cada vez más visibles en la sociedad y las series turcas tienen el poder de generar conciencia y de abrir debates importantes sobre estos temas. Estoy segura de que en 2025 veremos series que aborden estas problemáticas de una manera sensible, inteligente y sobre todo, que inspiren al cambio. La sociedad actual exige que el entretenimiento tenga un propósito, que no solo nos distraiga, sino que también nos haga reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Series que aborden la crisis de refugiados, la lucha contra el cambio climático o la defensa de los derechos de las minorías serán cruciales para conectar con la audiencia de 2025. Pero no todo va a ser drama y seriedad, por supuesto que no. El romance seguirá siendo un pilar fundamental de las series turcas. Pero creo que vamos a ver romances más maduros, más realistas y que exploren las complejidades de las relaciones humanas. Adiós a los clichés y a los finales de cuento de hadas. Bienvenidas las historias de amor que nos muestren la belleza y las dificultades de construir una relación duradera. El público está cansado de los romances idealizados y busca historias que reflejen la realidad de las relaciones modernas, con sus altibajos, sus inseguridades y sus desafíos. Y hablando de romance, no podemos olvidarnos de las comedias románticas. Esas series ligeras, divertidas y que nos hacen suspirar de amor. Creo que en 2025 veremos comedias románticas que apuesten por un humor más inteligente, por situaciones más originales y por personajes más carismáticos. Ya saben, esas series que nos alegran el día y que nos dejan con una sonrisa en la cara.
La clave estará en evitar los clichés y en encontrar nuevas formas de contar historias de amor. Incorporar elementos de sátira social o de crítica cultural podría ser una forma de darles un toque fresco y original a estas comedias. Ahora, vamos a hablar de actores y actrices. Hay un montón de jóvenes talentos que están despuntando en Turquía y que creo que van a convertirse en grandes estrellas en los próximos años. No puedo dar nombres concretos porque eso sería especular demasiado, pero sí puedo decirles que estén atentos a los nuevos rostros que están apareciendo en las series que se emiten actualmente en Turquía. Fíjense en su talento, en su carisma y en su capacidad para conectar con el público. Estoy segura de que muchos de ellos van a dar el salto a la fama internacional en 2025. La industria turca está llena de jóvenes promesas que están ansiosas por demostrar su talento. Estén atentos a los premios y festivales de cine turcos, ya que suelen ser un buen indicador de quiénes son los actores y actrices que están generando más revuelo. Otro factor importante que va a influir en el éxito de las series turcas en 2025 es la calidad de la producción. Las productoras turcas están invirtiendo cada vez más en mejorar la calidad de sus series, tanto en términos de guión, como de dirección, de fotografía, de vestuario y de efectos especiales. Esto se traduce en series visualmente más atractivas, con historias más sólidas y con interpretaciones más convincentes. La competencia es cada vez mayor y las productoras lo saben. Por eso, están apostando por la excelencia para seguir cautivando al público. La calidad de la producción es un factor determinante para el éxito internacional de una serie. Las productoras turcas están aprendiendo de sus errores y están invirtiendo en mejorar cada aspecto de la producción, desde la calidad del guión hasta la sofisticación de los efectos especiales. Además, la internacionalización de las series turcas seguirá siendo un factor clave. Cada vez son más los países que están comprando los derechos de emisión de las series turcas, lo que les permite llegar a una audiencia global. Esto, a su vez, genera un mayor interés por la cultura turca y por los actores y actrices turcos. En 2025 creo que veremos una explosión de series turcas en plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Video y Disney. Esto permitirá que un público aún más amplio pueda disfrutar de estas historias. Las plataformas de streaming son un canal fundamental para la distribución de las series turcas a nivel internacional. Estas plataformas permiten que las series lleguen a una audiencia global sin la necesidad de pasar por los canales de televisión tradicionales. También creo que veremos más colaboraciones entre productoras turcas y productoras de otros países. Esto permitirá crear series con un alcance aún mayor y con un enfoque más global. Imaginen una serie turca ambientada en España o en Italia, con actores y actrices turcos y españoles o italianos. Sería una combinación explosiva que atraería a un público muy diverso. Las colaboraciones internacionales son una forma de ampliar el alcance de las series turcas y de atraer a un público más diverso. Estas colaboraciones pueden implicar la coproducción de series, el intercambio de talentos o la adaptación de formatos. Y por último, pero no menos importante, quiero hablar de la importancia de las redes sociales. Las redes sociales son una herramienta fundamental para promocionar las series turcas y para conectar con el público. Los actores y actrices utilizan sus perfiles en redes sociales para compartir fotos, vídeos y noticias sobre sus proyectos, lo que genera un gran interés entre sus seguidores. Además, las redes sociales permiten que los fans puedan expresar su opinión sobre las series, compartir sus momentos favoritos y crear comunidades online. En 2025 creo que las redes sociales jugarán un papel aún más importante en el éxito de las series turcas. Las redes sociales son una herramienta fundamental para la promoción de las series turcas y para la construcción de una comunidad de fans. Los actores y actrices turcos son muy activos en las redes sociales y utilizan sus perfiles para interactuar con sus fans, compartir noticias sobre sus proyectos y promocionar sus series. En definitiva, el futuro de las series turcas en 2025 se presenta muy prometedor. Creo que veremos series más innovadoras, más ambiciosas y más atractivas para un público global. Las productoras turcas están apostando por la calidad, por la diversidad y por la internacionalización, lo que les permitirá seguir conquistando corazones en todo el mundo. Pero también creo que enfrentarán nuevos desafíos. La competencia en el mercado del entretenimiento es cada vez mayor y las productoras turcas deberán seguir innovando para mantener su posición de liderazgo. Uno de los desafíos más importantes que enfrentarán las productoras turcas será la adaptación a las nuevas tecnologías.
La inteligencia artificial y la realidad virtual están transformando la industria del entretenimiento y las productoras turcas deberán encontrar formas de incorporar estas tecnologías a sus series. Así que prepárense porque en 2025 vamos a tener mucho que ver. Muchas historias que nos van a emocionar, muchos personajes que nos van a inspirar y muchos momentos que vamos a recordar para siempre. Pero también es importante recordar que el éxito de las series turcas no depende solo de las productoras. Los fans juegan un papel fundamental en el éxito de estas series. Son los fans quienes comparten sus opiniones en las redes sociales, quienes recomiendan las series a sus amigos y quienes crean comunidades online en torno a las series. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, podemos esperar que en 2025 las series turcas estarán marcadas por un resurgimiento de las historias históricas con un toque moderno, la exploración de temas sociales relevantes, romances más maduros y realistas, comedias románticas con humor inteligente, la aparición de nuevos talentos en la actuación, una mayor calidad en la producción, la expansión internacional a través de plataformas de streaming y colaboraciones con productoras de otros países y finalmente el papel fundamental de las redes sociales en la promoción y conexión con el público. Además, es crucial que las series exploren la diversidad cultural de Turquía, incluyendo historias que reflejen las experiencias de las comunidades kurdas, árabes y otras minorías étnicas. Esto no solo enriquecerá las narrativas, sino que también promoverá una mayor inclusión y comprensión en la sociedad. Otro aspecto importante es la sostenibilidad. En un mundo cada vez más consciente del impacto ambiental, las productoras turcas podrían adoptar prácticas más sostenibles en la producción de sus series, reduciendo su huella de carbono y promoviendo un mensaje ecológico a través de sus historias. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de mis predicciones sobre las series turcas que van a dominar la televisión en 2025. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Qué tipo de series les gustaría ver en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué piensan. No olviden que sus opiniones son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que les guste. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, aprecio mucho su apoyo. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.